Que el tema humo, el imperecedero, el incombustible asunto humo, vuelve a estar de moda. Después de 30 años de traer de cabeza a algunos de los principales investigadores españoles y de otras partes del mundo. Y esta noche tenemos con nosotros a una de las personas que más sabe sobre el asunto humo, uno de esos talentos en la sombra que quizá no se prodiga en las publicaciones, pero que desde luego es uno de los investigadores más documentados hoy por hoy en España. Estoy hablando de José Juan Montejo, licenciado en Derecho y un auténtico todoterreno en el campo de la investigación paranormal, especialmente del fenómeno ovni. José Juan, buenas noches. Hola, buenas noches, Manuel. Es la primera vez que te tenemos en La Hora Bruja y ya tenía yo ganas de echarte el guante. Lo que pasa es que siempre entre papeles, cuando no es por el trabajo, es por la investigación, te cotizas caro de salir en los medios de comunicación, ¿eh? Oye, estaba comentando que el asunto humo vuelve a estar de moda, vuelve a estar en la palestra, precisamente a raíz de una confesión que no hace mucho hacía un conocido parapsicólogo español, José Luis Jordán Peña, que se autoproclamaba el autor de todo este asunto, de todo el alfair humo. ¿Qué opinión tienes tú de esto? Bueno, pues efectivamente, como has indicado tú hace unos meses, en una carta en cierto modo abierta a varios investigadores, aunque la remitió a uno en concreto, José Luis Jordán se autoinculpó, declarándose autor de toda la trama humo, es decir, de todas las cartas, informes y también, en principio, llamadas telefónicas que se han efectuado desde que se inició este asunto con Fernando Sesma en 1966 hasta 1987 u 88. Es decir, que en la etapa final o en las últimas etapas del asunto humo, él, en cierto modo, no se declaraba autor de él. Esto que bueno, la verdad es que ha sido una bomba para muchos humólogos. La verdad es que se sospechaba hace muchos años, ¿no? Yo recuerdo en el año 88 un artículo definitivo de Carles Bercher que, bueno, ya relacionaba directamente a Jordán Peña con todo el asunto humo, pero creo que hay precedentes muy, muy anteriores de Óscar Reibrea y de tantos otros, ¿no? Efectivamente, así es. O sea, y si existían estas sospechas, ¿por qué ha tardado tanto tiempo en confirmarse? O sea, ¿te refieres por qué ha tardado tanto tiempo en hacerse pública esta confesión? Ajá. Bueno, ahí habría que entrar en otro tema, y es que esta confesión ha coincidido en el tiempo con una serie de circunstancias y de situaciones algo complicadas que ha tenido la persona que la ha declarado. Y tal vez, movido un poco por esas circunstancias, pues es lo que le ha motivado a hacer esta confesión justamente en esta fecha reciente y no antes. Yo recuerdo que ya hace muchos años tú venías trabajando muchos temas concretos y quizá uno de los asuntos que más documentasteis, y que, bueno, en el que tú tuviste un protagonismo esencial, es en la investigación del caso de Aluche, el precedente del famoso caso de San José de Valderas, donde se tomaron las famosísimas fotografías que han dado la vuelta al mundo de un supuesto ovni con el símbolo de humo. Pero bueno, creo que después de un análisis muy en profundidad de los dos casos, porque la verdad es que tú trabajaste en los dos casos, pero sobre todo en el de Aluche, bueno, pues también sacabais conclusiones bastante esclarecedoras sobre la implicación de Jordán. Bueno, en esencia, como recordarán muchos de nuestros oyentes, este suceso, vamos a llamarle así, de Aluche tuvo lugar el 6 de febrero de 1966, es decir, muy al principio del inicio del asunto humo, y sirvió entonces como una primera pieza de evidencia o de cuasi evidencia de que detrás de lo de humo había algo serio, e incluso algunos creyeron entonces, en función de este caso de Aluche, que podía ser realmente una realidad extraterrestre. Pero sucesivas investigaciones, ya en los últimos tiempos la nuestra, pues vinimos casi a concluir que al haberse falseado un dato esencial de aquel suceso, cuál es la previa amistad entre los dos testigos principales del mismo, es decir, el mismo José Luis Jordán y Vicente Ortuño, pues que al fallar este supuesto avistamiento con un dato tan esencial y primordial como este, lógicamente nos hacía dudar de que el suceso fuera real, sino todo lo contrario.
Yo recuerdo, José Juan, una visita a Luche que hicimos juntos hace unos años, y recuerdo que en el bar Sevilla, donde supuestamente se detuvo Jordán Peña... Valencia, perdón, sabía que era un hombre de provincia. Pues donde se detuvo Jordán Peña después del avistamiento, pues todavía recordaban el incidente, ¿no?, de aquel supuesto aterrizaje de un ovni en las cercanías del bar, y nos comentaban, pues esto que tú dices, que lo había visto un montón de gente, que había salido en los periódicos, que se había escrito un libro incluso, y que lo había visto un montón de gente, como Jordán Peña, Vicente Ortuño y mucha más gente más, pero no podían darnos más nombres, claro. Es decir, porque no había más testigos, y lo que sí se presentó en esta historia, y esto como tú apuntas es un dato definitivo, se presentaba que había un montón de testigos y se mencionaban los nombres de Jordán y de Ortuño como si fuesen dos de los muchísimos testigos, y como si no tuviesen relación entre ellos, pero no solo eran los únicos testigos o los únicos presuntos testigos, sino que eran amigos, incluso creo que vivían en la misma pensión o habían vivido en la misma pensión. No, eso no, pero sí se conocían. ¿Cómo es la historia de la pensión? Porque creo que ahí hubo una sincronicidad curiosa por la que descubristeis ese dato. Sí. Sí, pero prefiero no entrar en esto. Sí, bueno, lo dejaremos. De todas formas, lo que sí está claro es que el asunto humo ha movido ríos de tinta, no solo en España, sino en todo el mundo. Se han escrito un montón de libros, existen asociaciones en varios países, como Italia, dedicada exclusivamente a la investigación del tema humo. Se han publicado muchos libros y ahora ha vuelto a resurgir el tema, no solo con la confesión de Jordán, sino con la publicación de varios libros en Francia y en otros países sobre el asunto humo. ¿Tú a qué crees que es debido que se haya salido tan de madre el tema, que haya alcanzado una trascendencia internacional tan notable? ¿Crees que hay más gente detrás o cuál es tu opinión sobre este tema? Bueno, en lo que respecta al caso de Francia, tal vez el boom del tema humo allí, que como bien apuntabas ha tenido un apoyo reciente con un libro del periodista e investigador francés Renaud Maric, que él, bueno, a la hipótesis que se ha apuntado, es a que detrás del asunto humo se encerraba una especie de maniobra extraña del KGB. Hay que recordar que había en Francia un precedente de hace un par de años, un libro de Jean-Pierre Petit, que desde hace unos 20 años pues viene manteniendo una serie de contactos más o menos asiduos con los componentes del que se ha venido a llamar Grupo Unmo, de receptores, de corresponsales de la información de Unmo en España. Y entonces él publicó este libro en el otoño del 91, si mal no recuerdo el título era, bueno, traducido al español, Encuesta sobre los extraterrestres. Y hay que tener en cuenta que Jean-Pierre Petit es un científico francés con multitud de trabajos en publicaciones especializadas, en boletines de sociedades internacionales, etcétera, y que tal vez ese prestigio suyo pues añadió al tema un marchamo, por decirlo así, de calidad o de idoneidad en cuanto a que si lo trataba un científico pues tenía que ser un asunto en principio serio. Tal vez el boom en Francia del tema pueda originarse en ese sentido. Y en cuanto a lo de los demás países no tengo información específica. Pero ¿tú crees que aquella hipótesis que se planteó, bueno, en realidad se plantearon varias hipótesis para el asunto humo, al margen del supuesto origen extraterrestre que pretendían los mismos emisores de los informes, como por ejemplo la de que estuviesen implicados determinados gobiernos, determinadas agencias de inteligencia? Por un lado se apuntó recientemente a la hipótesis de la KGB, en su día se habló de la CIA. ¿Tú crees que hay algo de esto detrás del asunto humo o que se limita exclusivamente a la creación de este mito por parte de Jordán? Pues tal vez pudiera haber algo detrás, pero más que hablar de servicios de inteligencia y organizaciones más o menos nebulosas, pues bueno, apuntándonos a otras hipótesis, a lo mejor habría que pensar en una suerte de experimento sociológico cuyas bases pudieran haber sido establecidas por alguna universidad extranjera, y a lo mejor en su día utilizaron a Jordán y muy probablemente a otras personas como intermediarios o agentes en cierto modo para colocar este experimento en España, y concretamente entre los primeros corresponsales de la información de Unmo, es decir, los contertulios y asiduos a las tertulias que animaba Fernando Sesma, La Ballena Alegre, aquí en Madrid. Pudiera haber algo de eso. Claro, porque lo cierto es que esta historia no se inició concretamente en el caso del avistamiento de Aluche, sino que ya anteriormente se habían comenzado a recibir una serie de cartas y de llamadas telefónicas en Madrid. Sí, pero muy poco antes. ¿Podría recordarnos un poco esta historia, esta génesis auténtica del mito humo? Bueno, realmente casi vino a coincidir con el tiempo, como más o menos apunté antes. Es decir, que según publicó en diversos medios, incluso en un libro, Fernando Sesma, él comenzó a recibir las primeras llamadas
extrañas de un presunto UNMITA y a continuación las primeras cartas e informes en enero de 1966. Y como ya hemos recordado antes, el suceso de Aluche ocurrió pues un mes escaso después, el 6 de febrero del mismo año. Ese es el inicio conocido del asunto. Y desde ese momento esa figura, la de José Luis Jordán Peña, aparece siempre relacionada, siempre orbitando alrededor del asunto Humo, ¿no? Sí, ya desde el principio con el caso de Aluche. Claro, creo que es bastante significativo. Sin embargo, hay algo en lo que insisten muchos de los autores que defienden todavía el origen extraterrestre de Humo, entre los que hay pues, gente sobradamente conocida, como Antonio Rivera o Rafael Farriols o el padre López Guerrero, que, bueno, insisten en que la calidad de los informes sobrepasaría con mucho la creatividad de Jordán Peña. ¿Tú qué crees de esto? Bueno, que ¿No crees que, yo no lo sé, no me gustaría mucho conocer tu opinión, pero ¿no crees que se ha mitificado quizá un poco ese contenido científico o esos pretendidos avales técnicos que tienen los informes? Efectivamente, estoy de acuerdo contigo. Es decir, que sin excluir la originalidad de algunos de los informes, sobre todo de la primera época, pues recordemos, por ejemplo, unos informes sobre biología, otros sobre física, astronomía, etcétera. Repito, sin excluir la originalidad de los mismos, desde luego eso no se hallaba muy lejos de lo que la ciencia terrestre, aunque fuera entonces la de vanguardia, pues ya en cierto modo había comenzado a vislumbrar. Un simple ejemplo es que una tesis de los que se defendían los informes UNMITA de aquella primera época, la relativa a sus conceptos sobre la física, donde hablaban un término un poco raro de los Ibozou, que serían como una especie de factores angulares que conformarían pues todo el universo, y que una disposición concreta de esos factores angulares es lo que permitiría el viaje a través del espacio por una especie de atajos espaciotemporales que ellos denominaban pliegues espaciotemporales. Pues bien, esta idea, que a lo mejor a alguno de nuestros oyentes, a muchos seguramente les será más o menos familiar, hoy en día se podría asimilar en cierto modo con la teoría de las supercuerdas. Y nosotros sabemos que ya en algunos medios científicos de vanguardia de los años 60 ya se hablaba de esto. Bueno, tendríamos muchísimo que comentar sobre el asunto Humo, pero otro de los trabajos que tú has estado llevando hace tiempo es la recopilación, el catálogo de avistamientos de ovnis en la Comunidad de Madrid, ¿no? ¿Cuántos casos lleváis recopilados hasta ahora? Bueno, pues entre casos positivos y negativos, más de 300. Y el caso de San José de Valderas y de Aluche, ¿cómo lo tenéis clasificados en ese catálogo? Eso es una pregunta capciosa, ¿eh? Ligeramente. Bueno, el caso de Aluche, desde luego, como te he dicho antes, es decir, como un caso negativo. Ahora bien, el caso de San José de Valderas, lo que sucede es que presenta una particularidad, y es que, aparte de las fotografías fraudulentas, casi con toda seguridad, como has apuntado tú antes, tenemos el problema añadido de los testigos, algunos de los cuales nosotros hemos localizado estos últimos años, y bueno, nos han ratificado sus versiones de que en efecto aquel día, el día de autos, el 1 de junio de 1967, vieron un objeto volador extraño que no pueden identificar. Y un dato adicional y tal vez revelador es que en algunos de estos testimonios no recordaban en absoluto, por no haberlo visto, claro, el famoso símbolo de Humo, que era el que aparecía en las fotos. Sí, la verdad es que, a pesar de todo, el enigma todavía persiste en algunos matices del asunto Humo. Pues sí. Oye, y si alguien quisiese ponerse en contacto con vosotros o facilitaros algún caso en la Comunidad de Madrid, ¿a dónde podía escribiros o dirigirse? Sí, pues puede escribir dirigiéndose al proyecto FAECON, es decir, lo deletreo FAECOM de Madrid, para cualquier avistamiento o comunicación sobre ovnis en Madrid, al apartado 1319, con el código postal 28080 de Madrid. Y si quieren también informarnos sobre alguna idea, investigación o algún contacto epistolar o telefónico incluso que alguien hubiera tenido con la fuente UNMO, pues reseñándolo así, es decir, asunto UNMO, que lo deletreo UM de Málaga y yo, que nos escriban también al mismo apartado. La propuesta está hecha y espero que nos tengáis al corriente de las últimas pistas que vayan surgiendo sobre este tema. Muchísimas gracias, José Juan, por estar con nosotros. A ti, Manuel. Un abrazo, hasta siempre. Igualmente, hasta la vista.